por Canal 6 Internacional. Hola, muy buenas noches, soy Oscar Kilgore, estoy de sustituto en este programa Hoy al Punto. Vamos a intentar compartir con ustedes una hora en la cual hemos traído un invitado para hacer un análisis de carácter financiero sobre la situación del Estado y para que nos cuente algunas interioridades sobre el tema del gobierno actual. Como ustedes saben, hemos tenido un fin de semana intenso, han habido cambios intempestivos, cosas que nadie se sospechaba que iban a pasar, ocurrieron, pero ese es tema que sin duda tomará todavía muchísima tinta y habrá muchísimo espacio radial y televisivo para ello. Pero hoy nosotros vamos a hablar con un ser humano que ya tiene amplio conocimiento nacional, sin duda, don Héctor Guillermo Guillén Gómez, a quien saludo. Buenas noches, Oscar, un gusto estar acá. Exalcalde de la ciudad de San Pedro Sula, además actual diputado al Congreso Nacional de la República, un hombre que se vinculó mucho con la empresa privada y que ocupó también altos cargos en la empresa privada y que tiene una experiencia extraordinaria en el tema de las finanzas y la administración pública. Sin duda es un honor que esté aquí con nosotros. Gracias, le agradezco la oportunidad de venir a este programa tan visto los domingos. Un saludo a la distancia a nuestro amigo Santiago Serna, que está hoy de feriado, y muy alegre estar aquí acompañándote en este. Gracias por la invitación. Tito, inmediatamente entremos en materia. Eres diputado al Congreso Nacional de la República, cuéntanos a quienes no estamos ahí, ¿cómo es este tema de las comisiones? El presidente del Congreso tiene la facultad de estructurar las comisiones que considere necesarias dentro de la Cámara Legislativa para atender los diferentes temas. Lo hace a inicio del gobierno legislativo, define las comisiones. Antes eran como 70 comisiones, han reducido el número de comisiones e integran a todos los diputados que tienen experiencia en el área educativa, en el área de salud, en el área de finanzas, en el área de presupuesto, y así todas las de comunicaciones, telecomunicaciones, energía, que cubren todos los temas con personas afines o que conocedoras del tema, para que cuando lleguen a la Cámara Legislativa esos temas pasen a un debate dentro de las comisiones. Toda la intención del presidente del Congreso es que a futuro todo esto se vaya haciendo un debate más amplio de los temas en las comisiones, para que los debates dentro del pleno sean mucho más cortos, porque en veces tocan un tema y hay de los 128 podemos existir unos 80 que queremos opinar sobre el tema, y la democracia legislativa permite ese debate dentro del Congreso, y usted ha visto al presidente del Congreso con esa posición de abrir el debate y permitir el diálogo dentro del Congreso. Entonces las comisiones funcionan en forma permanente, tienen asignado algunas de ellas personal para atender los temas, y se reúnen, están integradas por los 5 partidos que estamos en el Congreso. ¿Cuál es el tamaño más o menos promedio de una comisión? De mínimo 6 a 7 miembros. Hay otras comisiones que tienen hasta 10 miembros. Hay unas grandes entonces, las de 10. Hay unas grandes que tienen temas amplios, que mucha gente pide participar en esos temas, que hay más cantidad de diputados. Recuerda, hay 5 partidos presentes, hay propietarios y hay suplentes en las comisiones. ¿Puede un diputado estar en varias comisiones? Sí puede. Se ha tratado de que no haya presencia en muchas comisiones para especializar la labor del diputado en ciertas áreas. Bien, Gómez, ¿y cuál es la comisión que tiene usted? Le he traído hoy aquí
Y yo quiero que comprenda esta mecánica de hacerle estas preguntas, que tiene que ver no con lo que yo sé, sino con lo que la gente no sabe, para que la gente se ilustre. Y por eso voy intentando crear todo un marco general de referencia, para que la gente sepa de qué vamos a hablar. ¿Cuál es la comisión que usted tiene? Yo presido la Comisión de Presupuesto 1 en el Congreso de la República y soy miembro de la Comisión de Control y Seguimiento, que es la comisión que le da seguimiento a los temas específicos que el presidente designa. Quiero manifestarte, Oscar, y a todos nuestros que están viendo este programa, televidentes, de que la Comisión de Presupuesto hasta este año 2010, siempre, desde el 82 al 2010, fue presidida por el presidente del Congreso. Primera vez que se toma la decisión de cedérsela a un diputado, el cual solicitó a trabajar en esa comisión, y Juan Orlando Hernández, el presidente del Congreso, por primera vez la cede. Y nos ha permitido generar una dinámica nueva en esta comisión en beneficio de lo que es la función legislativa y constitucional de analizar, discutir y aprobar el presupuesto, y luego el nivel de control y seguimiento que le estamos dando al presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Es decir, las tareas de la comisión son recibir el presupuesto y analizarlo. Es correcto. Y dictaminar sobre él. Es correcto. Y luego darle seguimiento a su cumplimiento. En este momento, el 15 de septiembre, constitucionalmente llega el presupuesto del próximo año al Congreso de la República. Ingresos y egresos. En ese proceso, a diciembre, tratamos de que se apruebe el presupuesto. El año pasado lo aprobamos como el 8 o 10 de diciembre, el primer año lo aprobamos en abril, porque fue un presupuesto presentado por el Ejecutivo, ya que no se había presentado otro presupuesto. Entonces, ahorita tenemos análisis, discusión y aprobación del presupuesto, con todas las modificaciones que el Congreso le pueda hacer. Es la potestad del Congreso, y luego de estar aprobado, se ha establecido una alianza con la Secretaría de Finanzas, de Planificación, donde estamos haciendo una evaluación mensual, y constitucionalmente es trimestral la evaluación del Congreso, para ver cómo está funcionando el gasto y la inversión. Y estamos haciendo audiencias públicas, empezamos el mes pasado, de aquellas secretarías donde encontramos algunas deficiencias en la información presentada al sistema, que es el Sistema de Administración Financiera, que más comúnmente lo conocen como SIAFI. Entonces es una labor nueva, igual que el año pasado, y tuvimos audiencias de las 89 instituciones del Estado, 74 llegaron al Congreso a defender el presupuesto del año 2011. Son situaciones que ahora, habiendo una dinámica más amplia en el Congreso, ha venido a profundizar en los temas de presupuesto del Congreso de la República, del país. ¿Ya está listo entonces el proyecto de presupuesto, siendo que entra el 15 de septiembre? Bueno, el presidente de la República hizo una revisión del mismo la semana pasada, el miércoles de la semana pasada en Consejo de Ministros. Iban a hacer una revisión muy profunda, ordenó, por lo que pudimos darnos cuenta en el Congreso el presidente, porque había un incremento de como 11.000 millones de lempiras, y el presidente pidió que hicieran una revisión completa. Consideraba que era un punto de evaluar a dónde se estaban llevando estos incrementos, que muchos de ellos son proyectos del bono 10.000 y otros. Entonces iban a hacer un análisis, pero constitucionalmente el 15 de septiembre tienen que hacer entrega del presupuesto al Congreso de la República. ¿Sería la primera vez que en efecto se está entregando presupuesto puntualmente en 2 años? No, el año pasado. Por eso, en 2 años. No, correcto. Me refiero a los gobiernos. Otros gobiernos nunca lo han presentado a tiempo. Estaríamos históricamente creando una nueva manera, en el sentido de que el propio 15 se entregue el presupuesto. Es correcto, no estoy seguro si bien clarito. Yo sé que en el gobierno anterior no se presentó, bueno, en el 2009 no hubo presupuesto hasta el final del gobierno de don Roberto Micheletti, pero en años anteriores, no recuerdo, pero en este caso están cumpliendo con el mandato constitucional de presentarlo a más tardar el 15 de septiembre del año. ¿Quién es la contraparte ejecutiva? Es decir, ¿hay alguien encargado de hacer el presupuesto en el Estado? La Secretaría de Finanzas. Hay una Dirección General de Presupuesto bajo el Ministro de Finanzas. Ellos, cada Secretaría de Estado ha estado trabajando a Secretaría de Planificación, porque ahora
el Plan de Nación y Visión de País establece que los proyectos generados por las regiones vayan a SECPLAN y de ahí se dé un dictamen favorable para el desarrollo del proyecto y se integre ya no solo por la cantidad de dinero disponible, sino que por las prioridades del Plan de Nación y el plan de gobierno del presidente Lobo. Eso justamente se lo iba a preguntar, a lo que seguía el casamiento que hay entre presupuesto y plan de nación, que se había dicho iba a ser algo muy estricto, pero usted me lo ha adelantado. Tengo que hacer una pausa, Héctor Guillermo, la primera. Y vamos a regresar en breve porque estamos hablando de un tema que nos compete a todos. Quiero que usted entienda que del presupuesto de la nación, bien llevado, depende el futuro de todos. Así que ya regresamos. Miren este, qué lindo y qué buen precio. Qué bonito está. Sí, por nuestras compras podemos ganarnos un carro del año. ¿Aló? Sí, con ella habla. ¿Cómo? Amiga, me gané un carro de Tiendas El Bombazo. Así de fácil, tú podrías ser el feliz ganador de este lindo Nissan Almera 2011 Full Extra en Tiendas El Bombazo. Por cada compra que realices de 100 lempiras en adelante, recibirás tu cupón con el que estarás participando en la gran rifa explosiva, donde tú puedes llevarte completamente gratis este lindo carro del año Full Extra. Ven hoy mismo y entre más compras realices, más oportunidades tendrás de ganar. En Tiendas El Bombazo, la explosión en precios bajos. Es clave es para viajar sin estrés. Asegúrese de que su nombre y apellido correspondan exactamente a los que aparecen en su pasaporte. Aliste la maleta con tiempo. Empaque en ella solo lo necesario, porque las aerolíneas cobran multas altas si se superan los límites de peso. Regístrese por internet una buena silla de avión y recuerde que solo puede hacerlo durante las 24 horas previas al vuelo. Antes de pasar por el escáner de seguridad, saque de su bolsillo el celular, las monedas y los objetos metálicos. Pasaporte vigente 6 meses antes del regreso. Compre anticipadamente su boleto y usted ahorrará mucho dinero. Buen viaje les desea Lex Tour, primer mayorista consolidador de viajes en Honduras. Estamos de regreso, converso con el presidente de la Comisión de Presupuesto 1. Si hay uno es que hay dos. Sí, correcto. Hay dos comisiones de presupuesto. ¿Por qué dos? Porque nosotros manejamos todo lo que es gobierno central y las descentralizadas y desconcentradas la maneja presupuesto 2 y trabajamos, lo que hicimos con el honorable diputado Francisco Rivera dio el ancho, es hacer un equipo 1 y 2 para manejar todos los temas en forma conjunta. De esa manera hemos llegado a comprender de que es una función constitucional del Congreso que es preferible estar enterados los dos de todo el accionar del presupuesto en los dos lados. Tito, hubo una declaración explosiva hace unos días del ministro de Finanzas. Dijo, recaudamos 3.600 millones y gastamos 6.000 en el mes. Tenemos un desfase financiero, dijo, de 2.400 millones mensuales. ¿Así de cierto es impacto presupuestario? Él tuvo que aclararlo días después. No es tanto el desfase presupuestario de esa cantidad, porque estaríamos hablando que fueran como 20 y pico... 30.000 millones. 30.000 millones. El Estado, al final de la proyección de ingresos y egresos, el Estado del año pasado generó un ahorro en el presupuesto por diferentes situaciones. Baja ejecución, el año pasado sí tenemos un Estado que muchas instituciones no tienen la capacidad de invertir a la velocidad que lo hace el sector empresarial. Para ver si tenés un ejemplo, instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social, este año en ejecución, en inversión del dinero asignado para el primer semestre, solo llevaba un 42% de ejecución de su presupuesto. O sea, el resto va quedando en un ahorro. Entonces, si lo que vemos ahorita es
el desfase que hay en ingresos es que estamos gastando lo que establece el presupuesto, pues no está ingresando la totalidad del dinero porque la economía no ha resultado, claro, ni se ha podido implementar en forma eficiente. Más que todo, la economía no está dando los ingresos proyectados. Ok, para explicarlo bien, el desfase es presupuestario, no real. Es presupuestario, pero sí encontrás varias secretarías que se han excedido en el gasto y que ya está requiriendo. En este momento anda alrededor de 7.000 millones de lempiras que han pedido para cerrar el año. Entonces ya el gobierno... 7.000 más de lo que se les autorizó, de lo que estaba de los presupuestado. 133.000 millones. O sea que podemos estar en un año de 140.000 millones entonces. Podría, pero el presupuesto no se gasta en su totalidad por diferentes razones. Ya el Congreso de este año, con una alianza con Seplan y Finanzas, hicimos el decreto 87-2011, donde hicimos una reducción de 135 millones que estaban ahí, que no los habían utilizado entre los primeros 6 meses y que no los iban a utilizar en los restos 6 meses, y ese pasó a un fideicomiso que va a ser manejado por un comité técnico para programas sociales que define el presidente de la República. O sea, al final de todo, Oscar y amigos televidentes, la República debe de buscar reducir el gasto para generar mayor capacidad de inversión en programas sociales, en programas de infraestructura, pero allí está la indisciplina fiscal. El ministro Chong-Won rectificó las cifras y se habla de que pues no podemos pasar de unos 3.800 millones de lempiras de lo que es un excedente en algunas secretarías que se va a cubrir con el ahorro que se dé de otras secretarías, porque no todas terminan utilizando los recursos. Sí, comprendo eso. Normalmente presupuesto quiere decir eso, presuponer. Correcto. Pensar que se va a hacer y que se va a recaudar. Por eso los desfases a veces pueden ser presupuestarios. Pensábamos que íbamos a recoger 10, pero solo recogimos 7. Y por lo tanto solo gastamos 7. Eso, entonces, aunque hay un desfase, en realidad no le hace daño a la finanza. El problema es cuando es desfase real. Ahí es donde genera y aumenta el déficit, que es lo que el gobierno ha firmado con el Fondo Monetario, que tiene que mantener un déficit de no más allá del 3.8% del Producto Interno Bruto, mantenerlo a esos niveles para cumplir con el fondo. Entonces, ahí donde se genera esa posición. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, el presidente Lobo con mucha prudencia no le dio a conocer al pueblo cómo había encontrado las finanzas del Estado, porque eso podría confrontar más de lo que ya estaba la nación confrontada, podía crear otra posición, otro cisma político. Pero solo para que los televidentes y para conocimiento, tú lo conoces, pero recibimos una deuda interna flotante, o sea que no estaba registrada, de 15.000 millones de lempiras, que se ha hecho una auditoría forense que muy pronto se está dando a conocer para ver si ese dinero que quedó ahí por pagar deuda del Estado realmente es utilizado o no, y si no, pues proceder que el Tribunal Superior de Cuentas establezca los procedimientos y reclamos para recuperarlo, para buscar recuperarlo o buscar qué se hace con esas personas que no utilizaron correctamente los escasos recursos de un país que debería estar invirtiendo en educación, en salud, en infraestructura. La deuda interna es gravísima por lo elevado que son los intereses, ¿verdad? Es correcto, y eso es lo que nos ha matado. El año pasado se hizo un sacrificio con el decreto 17-2010, donde se genera como dicen comúnmente, un paquetazo. Se fortalecen los ingresos, la ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto. Un nombre rembombante, bonito. Para cobrar más impuestos. Para generar algunas modificaciones a los diferentes impuestos, crear otros nuevos y generarle ingresos. Eso suponía que nos iba a dar al Estado unos 6.000 millones de lempiras, de los cuales casi el 80% se están yendo en servicio de la deuda. Entonces el Estado
sí recogió una parte, Claro. y se está yendo a pagar la deuda porque tuvimos que readecuar los bonos y luego la tasa de interés más alta. Entonces la deuda interna es algo que está asfixiando, interna y externa. Ya volvimos a los niveles excesivos de deuda después de que el presidente Maduro dejó limpia la deuda del país. Ahora ya en el gobierno del presidente Zelaya y don Roberto Micheletti se volvió a aumentar en cantidades sumamente dañinas para la economía del Estado. Sí, y con un punto más grave aún, Tito, y es que el nuevo endeudamiento casi va a ser más difícil, porque cuando fuimos condenados por ser un país pobre altamente endeudado, es decir, una circunstancia que no nos permitía volvernos a endeudar. Claro, de manera que claro. este nuevo endeudamiento que ha sido de espaldas de todo esto nos va a costar muchísimo más. Y es algo de que tenemos que iniciar el proceso. Ya hay pláticas con el Fondo Monetario, Banco Mundial, de iniciar un proceso de consultoría externa para buscar cómo readecuar esta deuda de corto plazo, de la deuda interna, a deuda de largo plazo, para permitir un alivio sobre los ingresos del Estado y le permita al gobierno, al presidente Lobo, en sus programas sociales, que están dando un fruto extraordinario para el país. El bono 10.000, ahora que viene al sector urbano, el bono de la tercera edad, de la madre soltera, el bono solidario productivo para la generación de los alimentos. Todo eso ha generado el bono de los estudiantes, bono educativo para el transporte de los estudiantes, porque se requiere, igual que el transporte urbano de la capital, se requiere mantener esa compensación social, y por eso es que tenemos que reducir ese consumo del ingreso que estamos usando en deuda interna y la deuda externa. Y también, Tito, debemos también un poco empezar a revisar estos bonos, porque no somos un país al que le abundan los recursos como para crear tanta expectativa contra la inversión. Es decir, está bien el bono social cuando va aparejado de fuerte inversión en infraestructura, en generación de energía eléctrica, en puertos y aeropuertos. De lo contrario, creamos mucho populismo, creamos dependencia y no promovemos el interés de la gente en superarse. Bueno, no hay duda de que las transferencias monetarias condicionadas, que son los bonos, especialmente el bono 10.000, ha sido comprobado que para esas 650.000 familias que viven en extrema pobreza en Honduras, solo el bono 10.000 lo va a lograr, porque es condicionada. Ellos viven en regiones remotas del país, viven en regiones muy afectadas de la marginalidad urbana. Esa gente no tiene la oportunidad, el desarrollo, la economía no los va a absorber de ninguna forma, por lo cual esa transferencia donde lo condicionan a una madre que recibe el bono a que mantenga la hoja de vacunación de su hijo de 1 a 5 años, que tenga, si está embarazada, tiene que llevar un control de su embarazo. Si tiene hijos en la escuela, tiene que mantenerlos en la escuela, porque solo manteniendo los niños en la escuela recibe el bono. Entonces hay un beneficio. Primero sacamos de la extrema pobreza esa gente y los condicionamos primero a darle la mejor calidad de salud a sus hijos y a mantenerlos educados. Entonces en ese proceso, claro, que el estímulo a la inversión pública y privada es algo que se tiene que dar. Por eso Honduras abierta a los negocios, un extraordinario escenario donde Honduras se vendió extraordinariamente. Hemos tenido un ambiente de mayor estabilidad política que ya nos está reconociendo mundialmente. Hemos crecido 5 puntos en la competitividad mundial, eso nos está ayudando. Y las leyes que se han aprobado en el Congreso, la ley de empleo temporal, le permite a los call centers, los centros de llamada, ser atractivo venir a trabajar en Honduras. La ley de alianza público-privada, que muy pronto van a iniciar ya licitaciones para que la inversión privada venga a desarrollar obra pública y se recupere a través de peajes, si fueran carreteras, de tasas de servicio como aeropuertos. O sea, eso es otra ley que va a permitir, acompañada de la ley de promoción y protección a la inversión, que generó una confianza, porque las reglas del juego van a estar bien definidas para aquel inversionista que traiga arriba de $2 millones
para invertir en Honduras, sus reglas del juego, impuestos y los demás tasas van a estar fijas. O sea, el esquema de promover la inversión tiene que darse. Si el Estado no tiene los recursos, tenemos que jalar la inversión privada para fortalecer lo que es la generación de la riqueza, la generación de empleo, que es lo que requiere este país, urgentemente. Voy a una segunda pausa, Héctor Guillermo Guillén Gómez, y con ustedes, pueblo hondureño. Regresamos en breve. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero, estamos hablando de su futuro. Ya regresamos. Miren este, qué lindo y qué buen precio. Qué bonito está. Sí, por nuestras compras podemos ganarnos un carro del año. ¿Aló? Sí, con ella habla. ¿Cómo? Amiga, me gané un carro de Tiendas El Bombazo. Así de fácil, tú podrías ser el feliz ganador de este lindo Nissan Almera 2011 Full Extra en Tiendas El Bombazo. Por cada compra que realices de 100 lempiras en adelante, recibirás tu cupón con el que estarás participando en la gran rifa explosiva, donde tú puedes llevarte completamente gratis este lindo carro del año Full Extra. Ven hoy mismo y entre más compras realices, más oportunidades tendrás de ganar. En Tiendas El Bombazo, la explosión en precios bajos. La política, la información general, la realidad nacional. Si de promesas comiéramos en este país, estaríamos rechonchitos. Periodismo imparcial, la información con valores. Su servidor y amigo Manuel Santiago Cerna Mencía les saluda. Actualidades 2011, lunes a viernes, 7 de la mañana por Canal 6. Estamos de regreso, este es Al Punto, hoy con el presidente de la Comisión de Presupuesto 1 del Congreso Nacional de la República. Usted dijo hace unos días, me pareció leerlo, de que había secretarías que ya estaban muy excedidas en el gasto, con relación al manejo del presupuesto. ¿Lo leí mal o en efecto así fue? No, es correcto. Nosotros en agosto iniciamos esta revisión de control del primer semestre y la primera secretaría que llamamos fue a la Secretaría de Educación. Es una situación que va a haber necesidad, y lo hicimos en las disposiciones del presupuesto, pasando que el pago de todos los maestros vayan al sistema de administración financiera SIAFI, para ver un control mayor de que no se podían crear plazas nuevas sin haber respaldo presupuestario. Ya estábamos viendo de que había una inconsistencia de los números presentados en el sistema de administración financiera con las peticiones de la Secretaría de Educación. Se hablaba como de 190 millones. El día viernes estuvimos reunidos con la Secretaría de Finanzas y esos 190, que podría ser un desfase, ya pueden llegar la próxima vez a 500 y pico de millones, porque siguen apareciendo planillas, siguen apareciendo asistentes técnicos, siguen apareciendo asistentes docentes, plazas que ahora aparecen 6 meses de maestros contratados, o sea, una situación que casi es incontrolable para el Estado, mantener algo que debería estar totalmente ordenado. Eso preocupa porque las arcas del Estado, los ingresos están limitados, hay mucha presión sobre la Tesorería General de la República, y de ahí seguimos con otras instituciones. Pero quisiera que abundáramos un poco en esto para que la gente lo entienda, por lo menos para que sea un concepto claro. Es decir, vamos a hacerlo en cifras pequeñas para que sea entendible. Viene el Ministerio de Educación y tiene un presupuesto de 1000 lempiras para pagar maestros, porque tiene 10 plazas, vamos a hablarlo en números pequeños. De pronto pagó los 1000 lempiras y le aparecen cobrando 2 plazas más.
No, pero correcto. Estas no estaban. ¿De dónde voy a sacar ahora otros 2.000 empiras si no los tengo? Y luego, pero bueno, de alguna manera los consigue y da esos 2.000 empiras. Y luego le aparece otra planilla de 6 plazas más. Correcto, y no solo eso, sino que también de los 1.000 empiras que tenía, de las 10 plazas, el crecimiento vegetativo de esas 10 plazas que estaba programado ser 100 lempiras, ahora parece que no, son 130, son 200, se duplica. Entonces, es un montón de inconsistencias en el manejo de recurso humano, claro, que van generando presiones sobre los 1.000 empiras. Entonces al final terminan siendo 35 plazas nuevas, más el crecimiento, más la deuda de años anteriores que ya se había pagado, supuestamente, siguen apareciendo presiones. Y como hay una presión política sobre la situación de arreglar la relación con los maestros, llegar a que no haya maestros sin pago mensualmente, porque así debería ser, entonces siempre se busca resolverlo, pero hay momentos que uno no comprende por qué se está disparando tanto de los 100 lempiras que íbamos a poner en exceso. Ahora tenemos 600 lempiras más que tenemos que poner. Sí. Entonces es una situación que preocupa al mismo Poder Ejecutivo, y ya están tomando medidas, y al Congreso de la República por obligación nuestra controlar. ¿Tendrá que ver esto con que la autoridad del Ministerio de Educación, que en el magisterio no descanse en el ministerio, sino que en las centrales, en las organizaciones magisteriales? Bueno, hay parte de eso, pero recuérdese que al final de todo lo que definen las contrataciones son las direcciones departamentales, que se le quitaron la potestad en este presupuesto, y todo se aprueba allá en escalafón y el ministerio, el ministro de Educación. Entonces hay algo ahí que está fallando, que tenemos que buscar para que ya de una vez por todas sepamos si son 59.000 maestros lo que hay, o son 69.000 o 71.000 maestros, porque eso ha sido una situación que nunca se ha definido claramente. Por eso se quería establecer que todo maestro que cobre, lo cobre a través del sistema de administración financiera, para que automáticamente esté saliendo su planilla directamente a su cuenta bancaria. Esos son los procesos que se tienen que dar. Se ha hablado que la Secretaría de Planificación iba a completar un censo, que decía don Arturo Corrales que está bien avanzado, para que no quede un maestro que murió hace 5 años que todavía aparezca en una planilla porque no se ha depurado, no porque alguien esté jalando ese dinero, sino porque no se ha corregido las planillas. Y se puede seguir depositando en una cuenta, porque entiendo que se pagan también por... Algunos de ellos ahora se pagan. Al mes de junio se tenía un 75% de todos los maestros registrados en el sistema de administración financiera. La meta es registrar el 100% para que ese flujo de dinero sea permanente, porque estamos claros que los maestros requieren de su dinero, y si se les contrató, aunque debería tener un respaldo presupuestario, toda plaza que se crea debe tener respaldo presupuestario, pero si no tiene, bueno, cumplamos con eso, pero paremos, ¿va? No se puede seguir en un arca abierta hasta que termine con la economía del Estado. Una pregunta, ¿no será posible, Tito, invertir un poco en tecnología y que en un día, digamos el 31 de un mes cualquiera, todos los maestros van a cobrar y van a poner su huella digital en un aparato X que existe? Van a poner su huella digital, todos los que no cobren ese día, olvídense, no van a cobrar nunca más, porque no va a volver a aparecer su huella digital. Ese día tenemos el censo completo de los maestros que hay en educación pública. El sistema de administración financiera genera eso. Sí. Es un registro personal de la persona con todos sus datos, llenando un formulario, llenando un proceso en la Secretaría de Finanzas. Entonces, al tenerlos el 100%, y que si va a haber plaza nueva se tiene que registrar. ¿Tiene que irse a registrar otra vez? Claro. Pero aquel maestro que no tiene una certificación de que hay respaldo presupuestario, no se le puede dar. No debería dar. Es como, pasa lo mismo en infraestructura. Se abre un proyecto, le dan 100 millones de lempiras a un contratista, después abren otro proyecto, a esos 100 millones sacan 30, inician otro proyecto, y ningún contratista va a ver si su proyecto tiene el total de los recursos. Cuando terminamos el año, vemos de que el segundo proyecto le debemos 40 y al primero le debemos 80, sí. Entonces y solo teníamos 100.
entonces ya tenemos un desfase de 20 y además no se ejecutó porque abrieron otro proyecto. Entonces, esos son los problemas de que hay que profundizar. Y ahora que hay más controles, que la Secretaría de Planificación lleva una evaluación más de cerca y finanzas, los tres con el Congreso, nos hemos hecho una alianza para llevar un control más cerca, y el Ministerio de la Presidencia, que también ha creado oficinas de especialidad para llevar control, estamos generando de que se va a tener que establecer un proceso de mejor administración de los recursos, y lo que se busca en el Congreso y en el Poder Ejecutivo es ir a un programa que se llama presupuesto por resultados, medir el efecto positivo o negativo de la inversión. Tendría que ser positivo de cada secretaría, o sea que debe haber un resultado por la inversión que tengamos en diferentes secretarías. En educación, mejorar la calidad educativa, los 200 días de clase, los niveles de conocimiento de los alumnos en español, en matemáticas, en ciencias, deben de ir saliendo de la cola del mundo a mejorar posiciones de conocimiento. ¿Cómo hace el inversionista privado? La refrigeradora que compré me sirve porque me vendió tanto refresco este fin de semana. Enfrío y vendo, claro. Igual que en el sector salud. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad infantil? ¿Cómo lo hemos reducido? ¿Cómo lo hemos reducido? ¿Cuántas mujeres, la mortalidad de las madres también, cuánto ha bajado? Mire, el éxito que ha tenido el Ministerio de Salud este año con el dengue. Sí. El año pasado hoy es cuantificable, es cierto. Ahí hay una cuantificación. Sí, eso es cuantificable. Todo ese proyecto de presupuesto por resultado es algo que tenemos que empujar fuertemente, y esperamos que con esta alianza podamos modificar la ley de presupuesto y las disposiciones de presupuesto en los próximos años para que en el 2014 tengamos presupuesto por resultado. Tito, pero esta es solo una parte del problema, porque la otra parte, y usted fue administrador de la alcaldía de la ciudad, es la lentitud de los procesos de adjudicación de plaza o de recursos. Proyectos y recursos. Entonces, usted como alcalde, por ejemplo, tenía urgencia de reparar un puente o una calle, y pasar por todo el proceso de contratación, de que el contratista pase, firme el contrato y todo lo demás. Entonces usted a veces daba la orden, que lo hagan y luego firmamos el contrato. Realmente no se puede de acuerdo. Yo lo que he visto, Oscar, y lo vi en la alcaldía, es que uno tiene que tener bien claro. ¿Cuánto tiene? Que hay, primero, que hay límites para poder hacer contratación directa. Claro. Entonces, obras pequeñas que están abajo de 900,000 lempiras, inmediatamente hagámoslas y no estemos esperando. Pero yo lo que veo, y lo hemos visto ahorita en el gobierno, en diciembre aprobamos el presupuesto. En enero inicia toda la información dentro de las secretarías y inician la precalificación de firmas constructoras. En enero empieza el proceso. Y como somos así veloces, en febrero convocamos a que se registren. A recepción. En abril estamos diciendo, estas son las precalificadas. Bueno, póngalo al revés. Si su presupuesto va a estar aprobado en diciembre, ¿por qué no empieza en septiembre? Claro. A precalificar las firmas que van a ejecutar el presupuesto, que ya está en el Congreso de la República, que usted ya sabe las obras que va a hacer, ya tiene su proyecto definido, y en enero empieza a adjudicar. Sí, así es. O sea, licitar en diciembre incluso. Licitar en diciembre con recursos del siguiente año. Claro. Entonces usted ya en enero puede empezar a ejecutar. Por eso el año pasado la ejecución de la inversión no pasó del 70%. De la inversión. O sea, el gasto sí se fue al 100. No, el gasto en algunos casos se fue al 100 y pico. Claro. Pero en otros sí hubo reducción. Entonces, ahí siento yo de que ha faltado planificación para ser más efectivos y eficientes en el sector público, que es algo que se tiene que venir cambiando poco a poco por la presión que tiene ahora planificación, el Ministerio de la Presidencia, Finanzas y el Congreso. Eso va a obligar a que los diferentes instituciones que invierten en el Estado sean más eficientes y sean tipo empresa privada. Si a un gerente general le dan 100 millones en un año, tiene planificado desde enero su flujo de caja, si puede terminar en noviembre, termine en noviembre, y eso demuestra su eficiencia. En el Estado no. Ahí va. El otro día contaban una anécdota de que había llegado un ministro feliz de la vida,
Y le digo al presidente, ¿y por qué andas tan contento? Es que logré invertir 18 millones, pero de los 70 que tenés, tenía que haber invertido. Sí, pero que el año pasado solo invertimos 8. O sea, ese es el nivel de frustración que se siente en el gobierno. El presidente de la República está muy preocupado y está haciendo énfasis en que tiene que mejorar la ejecución. Por eso ha estado exigiendo a sus ministros que se dediquen a tiempo completo a trabajar en el Estado. ¿Tendrá que ver esto con el tamaño del Estado, Tito? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, un ministerio que tiene 60.000 empleados. Digo por dar un número, a lo mejor son más o menos. Son más. 60.000 empleados. Imagínense usted, una estructura administrativa para 60.000 empleados tiene que ser del tamaño también así de gigante para atender la cantidad de problemas. Por eso es que le surgen muchas nuevas planillas, porque no se pueden administrar. Pero, bueno, según contaba el ministro Ávila del gobierno del presidente Maduro, cuando ellos llegaron en el 2002, las planillas de 59.000 maestros las hacían a mano. O sea, claro. Toda la eficiencia que ha habido en mejorar la administración del Estado, ahora lo que se ha planteado es la descentralización de la administración de la educación. Claro, correcto. O sea, pasar a las regiones, a las direcciones departamentales, toda la función de escalafón, de elaboración de planillas. Entonces ya a nivel de 18 departamentos va a ser más fácil administrarlo, y ahora entran los condes, que fortalece toda la administración de supervisión, ejecución y auditoría, que podría ser una de las soluciones. En vez de tener una gran administración, tener 18 administraciones que podrían ser más eficientes. Claro. Y hay varias ya direcciones departamentales que están exigiendo que se inicie el proceso de descentralización. Quedó aprobado en el presupuesto del 2011. Esperemos que ese proceso se dé y se pueda consolidar esa descentralización, que definitivamente allá en Tegucigalpa no les gusta perder el manejo de la total guayaba. Claro. Quieren, entonces, pero es algo que se tiene que ir dando, como la descentralización y fortalecimiento municipal, que don Porfirio Lobo ha definido como una de las acciones que su gobierno tiene que dar, generar la mayor cantidad de acción al municipio. Tú fuiste alcalde de San Pedro Sula y conociste que el alcalde es el ciudadano que está más cerca, el gobierno más cercano al pueblo. Entonces, si se fortalecen los municipios, el dinero. Y un ejemplo, una escuela hecha por construcciones escolares, un aula de clases, puede costar, porque la mandan de Tegucigalpa a supervisar, mandan ingenieros de Tegucigalpa, no lo hacen con recursos, allá puede costar 800.000 lempiras, cuando lo hace localmente puede costar 300.000 lempiras. Y esa descentralización más bien va a generar mayor ahorro y trabajo en las comunidades. Y trabajo en las comunidades. Sí, nosotros hicimos en mi gobierno 34 escuelas en la ciudad. Y cuando las comparamos con los costos del FIS era increíblemente más bajo. Correcto. Ahorita hay un caso el presidente del Congreso lo cuenta mucho, la Fidelina Cerros de Chamelecón, hubo un problema del techo. El diputado Alberto Chedrani atendió el requerimiento de los padres de familia, maestros, comunidad, se fue, vieron el presupuesto del Fondo Hondureño de Inversión Social, creo que estaban 686.000 lempiras, creo que lo terminó por 235.000 lempiras. Sí. La misma obra la hizo, claro, ahí participaron los padres de familia, ahí participó la comunidad, mejores precios, todo eso significa el ahorro que se puede dar con la participación de los padres, los maestros y la comunidad. Por eso, este proceso de fortalecimiento de la educación, creando los condes, es sumamente importante que lo retomemos y se haga en todas las escuelas, porque eso va a beneficiar enormemente el desarrollo de proyectos, porque ese recurso se le da a ellos y ellos lo van a administrar mucho mejor que lo administra el Estado. Tito, voy a hacer la última pausa. Cuando regresemos te voy a hacer esta pregunta que queda desde este momento en el aire. Hasta ahora el Estado funciona con presupuestos históricos. ¿Hay la posibilidad de algún día comenzar con presupuesto base cero? Regresamos en Noti6 en breve.
Primera hora, todas las noticias. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo despertar informativo. Qué gusto que nos acompañen una mañana más en este espacio del Noticias matutino. ¿Qué sucedió mientras usted dormía? 3 peligrosos asaltantes. Y según las autoridades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Solo en Noticias matutino. la aplicación de esta norma de los 60 grados. Desde la Ceiba para Noticias. La información deportiva. Tecnología. Música en vivo. Ahora música en viernes, llegando al fin de semana. Cocina, manualidades, invitados, noticias, Noticias matutino. De lunes a viernes, 6 de la mañana, solo por Canal 6 Internacional. De lunes a viernes, acompaña al doctor Daniel Dávila Nolasco. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Visita de Médico. Sus consultas, Buenos días, doctor. ¿De dónde me llama? análisis, Este poco líquido amniótico se denomina oligohidramio. invitados profesionales en salud, Esto es todo para evitar las fracturas. que nos vaya a producir fracturas en los pacientes. al estilo único del doctor Daniel Dávila Nolasco. Un gusto estar acá. En Visita de Médico, lunes a viernes, 9 de la mañana por Canal 6 Internacional. Cuando me fui dije que volveríamos a Noticias, y creo que es comprensible porque es el programa en el que me desenvuelvo todos los días. Tengo Noticias en la mañana y tengo en la tarde, pero en realidad estamos en Al Punto. Este es un programa dominical en el cual hoy estoy nada más prestado. Y tengo un invitado especial que es Héctor Guillermo Guillén Gómez, exalcalde de San Pedro Sula, actual diputado y además el presidente de la Comisión de Presupuesto. Te preguntaba lo de presupuesto base cero, para no castigar el comportamiento histórico de un ministerio. Yo creo que ahora con el Plan de Nación, eso es lo que se va a ir buscando en el futuro. Hay necesidades de incrementar el presupuesto en varias secretarías por la demanda de servicios que no está ajustado a la historia, al presupuesto histórico. Lo hemos visto en la Secretaría de Salud. La situación económica del país ha obligado a muchas personas a demandar tratamiento médico en el Sistema Nacional de Salud. Que antes no utilizaba. Antes no utilizaba por unas u otras condiciones, tenía un empleo o tenía un seguro social. Seguro social. Entonces, ese incremento, cuando partimos de lo histórico, no le permite ajustar el presupuesto a una realidad de la necesidad de una secretaría. Y así en otras igual, porque hay una enorme demanda de acción de cumplir con ese deuda social que tenemos, que las secretarías requieren de mayor inversión, de mayores recursos para atender la demanda que están requiriendo. Entonces sí sería lo más adecuado, con estos procesos del Plan de Nación, se va a ir viendo y se va a ir definiendo las prioridades. Lo que pasa que el Estado, como tiene recursos limitados, va a tener que ir asignando, y los funcionarios que tendrán la buena voluntad de cumplir con ampliando sus metas, pero si no está en el presupuesto tendrán que limitarse a hacer lo que dice el presupuesto, porque si no están violando la ley, que en la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas va a ser sumamente perseguido y castigado aquel funcionario que no cumpla con la Constitución y las leyes. Pero también va a haber que priorizar, Tito, las demandas son infinitas y los recursos son limitados. Tenemos, y esa es la historia de la humanidad, no es la historia de Honduras. Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, pasa con un déficit permanente. Acaban de pedir 447 mil millones de dólares para invertir, para sacarlos de la crisis. Y eso es un extra, eso es dinero que no está verdaderamente existente. Es decir, la administración pública funciona así: una pequeña cantidad de dinero atendiendo necesidades infinitas. Ahora que vamos a funcionar pidiendo en las regiones, va a haber que priorizar mucho más que antes en dónde poner el dinero del Estado. Totalmente de acuerdo. El año pasado tuvimos una experiencia muy interesante a la hora de llamar a las secretarías de Estado y a las instituciones descentralizadas que llegaran a justificar su presupuesto. Cuando terminamos la labor a principios de diciembre, teníamos
que de los 133.000 millones aprobados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, sus secretarios de Estado y sus gerentes de instituciones habían llegado al Congreso a pedir casi 8.600 millones adicionales. O sea, ellos querían hacer más, porque las necesidades son más grandes. Entonces, ahí es donde empieza el problema del déficit. No, yo quiero hacer más, y ve cómo estira el presupuesto que no debería estirar, debería ser eficiente con lo que tiene. Entonces, en la priorización del desarrollo, con el Plan de Nación y Visión de País, se va a tener que ir guiando el presupuesto para las regiones donde mayor rentabilidad le dé al Estado, tanto invertir en infraestructura como en educación, en salud y en generación de empleo. Entonces tendrán que ir viendo que hace años debimos de haber invertido en los Llanitos y Catuyo y el Tablón, porque todo lo que hubiéramos ahorrado, lo que hubiéramos recuperado de tierras, entonces esos elementos son los que se van a ir guiando. Luego la infraestructura necesaria, otro que tenemos que poner mucha atención, es que las empresas que le han dado mucho dinero a este país se están volviendo deficitarias, la ENE, Hondutel, portuaria, más bien estamos perdiendo competitividad y ya ahora son generadoras de pérdidas anuales. Entonces ellas también tendrán que tener un proceso de alianza pública-privada, porque el Estado no puede empezar a perder su patrimonio de instituciones importantes que le dieron. Y hay un ejemplo en Hondutel. Cuando Hondutel, el presidente Calleja le invierte 220 millones para 220.000 nuevas líneas telefónicas. Correcto. El presidente Hondutel, después de 18 años o 15 años, le devuelve 40.000 millones al Estado. O sea, la inversión le generó riqueza, pero después se dejó de invertir. Hubieron años que se iba a vender y se perdió la inversión. Entonces nos ganó la partida las telecomunicaciones, los celulares, y Hondutel ha ido perdiendo su competitividad. Ahora requiere de una inyección, porque si no, en poco tiempo esa empresa va a quebrar, a colapsar. Y lo otro que tiene que ver en las instituciones es también el control del exceso en gasto que generan los contratos colectivos, que en algunos casos van más allá de la capacidad de las instituciones, y eso va a haber que buscar la forma de llegar a un arreglo. Y si no cuidamos las instituciones de pensión, también tendríamos mucho cuidado, que sería otra carga que podría caer, especialmente en el INPREMA y en el INJUPE. Sí, estamos terminando, Tito, pero un poco también lo que le ha pasado a estas empresas es que hemos privatizado aquellos servicios que le daban utilidad. Por decir algo, y sin ánimo de entrar en controversia con nadie, en la portuaria el servicio de revisión de contenedores genera cantidades multimillonarias, pero van a bolsas privadas, ¿verdad? Y además la institución le paga una enorme cantidad. Es increíble eso, o sea, pasa a bolsas privadas. Entonces, ¿cómo no se va a capitalizar un Estado que ha ido haciendo este tipo de cosas? Correcto. Ahí la alianza público-privada tiene que manejarse como empresa privada, tiene que verse cómo se mejora, mantener la estabilidad laboral. Es sumamente importante asegurarle a ese trabajador que ha estado ahí por años de que va a tener estabilidad, pero dentro de los parámetros del rendimiento y la eficiencia del trabajo, a trabajo realizado, trabajo pagado y bien pagado. Ingeniero, quiero agradecerle que haya compartido esta noche con nosotros y con nuestros televidentes aquí en Al Punto. Siento que de verdad aportó suficiente conocimiento para que quienes no sabíamos, ahora sepamos cómo se maneja un presupuesto del Estado y que tengamos claras muchas cosas de cómo pasan ahí en el gobierno. Solo una pregunta final para que luego se despida. ¿No sería bueno que aquellos que quieren ser presidentes de la República, un día o un mes, conocieran el presupuesto del Estado y su manejo? Porque, mire, yo escucho de ofertas y de promesas impactantes que verdaderamente sé que son imposibles, pero que conmueven a la gente y que gritan por alguien que no saben que solo está hablando de verdad dislates en relación a la capacidad que tiene el Estado para generar proyectos. ¿No cree usted que sería una buena idea? Yo creo que sí, totalmente. Primero recuérdese que la demagogia es una
de las armas del político, ofrecer, y cuando no se puede cumplir después empezamos a perder credibilidad a los políticos, que es algo que tenemos que cuidar mucho. Ya no le podemos fallar al pueblo, tenemos que mantener la democracia, y es algo que sí sería muy bueno, de que los aspirantes a los partidos políticos tengan un profundo conocimiento de la realidad financiera del Estado y que sepan hasta dónde puedan llegar y darle continuidad a los programas de eficiencia y de impacto de beneficio social. Eso es sumamente importante, no ir a votar porque aquel lo empezó, a mí no me gusta, voy a empezar otra cosa, no. Y otro, realmente a pensar en que el Estado es muy grande, que tenemos que reducir el tamaño del Estado y que un Estado y una empresa privada junta es lo que puede sacar adelante un país. Gracias, ingeniero. Gracias, Óscar, un gusto estar aquí contigo. Que Dios les bendiga a ustedes. Muchísimas gracias por haber compartido Al Punto hoy con un invitado especial en Canal 6 de televisión. Buenas noches, que Dios bendiga Honduras.